los cosenos dice lo siguiente, que en los triángulos oblicuángulos se puede aplicar, entonces el teorema de los cosenos se aplica de dos maneras. Primer caso, cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O sea, este caso que está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene dos lados, mírelos. Aquí están, mírelo. Dos laditos. Mírelo. Copien ese ejemplo, por favor. Y el ángulo comprendido entre ellos, que sería este ángulo que está aquí. ¿Verdad? Y el segundo caso, ¿cuándo se utiliza el teorema de los cosenos? Segundo caso, cuando se conocen los tres lados de un triángulo oblicuángulo. Entonces, cuando se conocen los tres lados. Entonces, este es el caso 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este triángulo, mírelo. Mírelo, este y este. Los tres lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes aquí, esto sería el ángulo A. Este de aquí sería el ángulo B. Y este de aquí sería el ángulo C. Ustedes conocen los tres lados de un triángulo. Entonces, vamos a aplicar el teorema de los cosenos a varios problemas. Entonces, vamos a ver qué dice el teorema de los cosenos. Entonces, el teorema de los cosenos no es más que esta fórmula. Entonces, vamos a obtener esta fórmula. Este es el teorema de los cosenos. Vamos a suponer que ustedes conocen aquí dos lados y el ángulo comprendido. Listo. O sea que conocen el lado B, el lado C y el ángulo A. Digamos que de aquí conocen dos lados, miren, y el ángulo comprendido. Y digamos que aquí conocen dos lados, mírenlo, dos lados y el ángulo comprendido. Yo voy a conocer el lado A. ¿Cómo conozco el lado A? El lado A lo puedo conocer con el teorema de los cosenos. ¿Cómo diría? Diría así. Mire cómo diría el teorema. El lado que falta al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados que se tienen al cuadrado, mírelo, o sea, B al cuadrado y C al cuadrado, listo, menos el doble producto de los dos lados que se tienen, que sería B por C, multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre los dos lados que se tienen. Y el ángulo comprendido entre los dos lados que se tienen es el ángulo A. Eso diría el teorema de los cosenos ahí para hallar a quién. Para hallar el lado ¿qué? A. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo miren, este que tengo acá, miren. Entonces observen que en este que tengo acá, yo tendría que hallar a B. Entonces, ¿yo cómo diría? Diría así, miren. El lado que desconozco, que es B al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado que conozco, que en este caso es ¿quién? A y ¿quién? Y C al cuadrado, menos el doble producto de los dos lados que conozco, mire, que sería A por C, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos lados que conozco, que en este caso sería el ángulo B. Y esa sería la fórmula. Para hallar en ese caso, ¿a quién? A B.
Si yo fuera a hallar a C en este que está aquí, miren, en este que está aquí, que es el tercer caso, entonces ustedes ¿qué dirían? Dirían así: el lado que voy a hallar al cuadrado, que es C, es igual a la suma de los otros dos lados que conozco, que sería A al cuadrado, B al cuadrado, mírenlo, menos el doble producto de los dos lados que conozco, que sería A por B, mírenlo, por el coseno comprendido entre los dos lados que conozco, que sería el ángulo C. ¿Correcto? Miren, aquí era el coseno ¿de quién? De A. ¿Listo? Y aquí era el coseno ¿de quién? De B. Y este sería el teorema, del coseno para hallar a C. Entonces aquí, ¿qué estamos utilizando? El primer caso del teorema. Entonces se utiliza el teorema de los cosenos, que es el primer ¿qué? Caso, mírenlo. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Dos lados y el ángulo comprendido. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ese sería el primer caso. El problema decía que se tenía un ¿qué? Un paralelogramo. ¿Se acuerdan? Agarrémoslo, mírenlo, el paralelogramo. Listo, muchachos. Les va a tocar que ayudarme porque no me acuerdo de los datos, muchachos. Con lados de 7 centímetros y 8 centímetros. Muy bien, Nenita, me encanta usted que siempre me ayuda. Entonces, con lados de 7 ¿qué? Centímetros y 8 centímetros de alto. Y este ángulo medía 145 grados. Listo. Y les dije que esto era el ángulo A, que esto era el ángulo B, y que esto era el ángulo C, y esto era el ángulo D. ¿Y qué nos pedían? Nos pedían hallar la ¿qué? La diagonal, ¿no es cierto, muchachos? ¿Sí? La diagonal ¿qué? Mayor. Que en este caso nos piden es el lado ¿qué? B. O sea que esto sería C y esto sería ¿quién? A. Entonces, si ustedes miran como estoy mirando yo, ¿qué conocen? Dos lados, miren. ¿Sí o no, muchachos? Mírenlo. Y el ángulo comprendido entre ellos, véanlo. ¿Correcto? Entonces, como conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ustedes están utilizando el primer caso del teorema de los ¿qué? De los cosenos. ¿Listo? Entonces lo vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Lo vamos a aplicar para este triángulo. Entonces voy a hacerlo con verde para que lo vean bien. Voy a hacerlo. Entonces voy a tomar este triángulo con verdecito. Listo. Entonces, ¿cómo diría el teorema? Entonces voy a hallar esta diagonal. Entonces yo cogería y diría así: el lado que voy a hallar al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Listo? Que sería al cuadrado y c al cuadrado, mírenlo, menos el doble producto de esos dos lados conocidos, que sería por C, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo B. Entonces, por el coseno de B.
el coseno del ángulo B. Y esa sería la fórmula, mira. Esta sería la fórmula. Y observe de que estoy utilizando en este caso esta fórmula, vean. ¿Correcto? O sea, esa fórmula para ese caso, vean. Entonces, reemplacemos datos. Entonces, reemplazando datos quedaría B al cuadrado es igual ¿a quién? A A. Pero A vale 7 centímetros. Entonces quedaría 7 al cuadrado más C, pero C vale 8 al cuadrado. ¿Listo? Menos 2 veces A, pero A vale ¿cuánto? 7. ¿Listo? Por C, pero C ¿cuánto vale? 8, mírelo, 8, multiplicado por el coseno, ¿de quién? Del ángulo B, y el ángulo B vale ¿cuánto? 145 grados. ¿Listo? Entonces cogemos la calculadora. Entonces, cogiendo la calculadora, ¿qué nos queda? 7 al cuadrado da 49, más 8 al cuadrado da 64. Listo. Y hago eso con la calculadora. Entonces coloco 2 por 7 por 8 multiplicado por el coseno de 145 grados. Y eso me da menos 91,74. Entonces esto quedaría aquí, paréntesis, menos 91,74. Listo. Entonces hago toda esa operación. Entonces quedaría 49 más 64 menos, paréntesis, menos 91,74 y cierro paréntesis, y eso me da 204,74. Entonces aquí me queda B al cuadrado es igual a 204,74. Lo estoy haciendo con todos los pasos, muchachos. 204,74. Listo. Y lo voy a encerrar aquí. Voy a encerrarlo para llevarlo allí un momentico. Bueno, ustedes lo encierran. Pero resulta que tengo que hallar a B. Entonces tengo que sacarle raíz cuadrada. Entonces queda que B es igual a la raíz cuadrada de 204,74. De 204,74. Y le saco la raíz a eso. Entonces, raíz cuadrada de eso que está ahí. Y eso nos da 14,30. Listo. Y eso eran, ¿qué? Centímetros, ¿no es cierto? Entonces, 14,30 centímetros. Y ese sería el valor de ¿quién? De B. El valor de B.